Evelyn, cuénteme, ¿por qué viene a verme? Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Alberto. Cuéntame, ¿qué te trae por estos lados? Bueno, vengo porque tengo un dolor en el codo de hace como 2 semanas. La primera pregunta de la entrevista debe ser abierta y con el nombre del paciente. Por ejemplo, don Carlos, cuénteme qué lo trae por acá. Posteriormente debemos dejar hablar al paciente espontáneamente, permitir al paciente expresar su mayor preocupación y lograr saber su real molestia depende exclusivamente del tiempo brindado que se le da. En esta etapa de la entrevista, el error más frecuente es que los médicos intenten dirigir la historia del paciente. Mientras mejor se explique el paciente, mejor para el profesional entender la razón de su visita. Aquí hay muchos ejemplos que los viven en el día a día. Yo quiero escuchar un poco lo que ustedes han vivido. A mí me pasó un poco que en tercero, al empezar con semiología, el checklist era difícil de no hacer. Y ahí uno tendía mucho a usar las preguntas dirigidas, antecedentes mórbidos, antecedentes familiares, etc. Y después, cuando uno ya va adquiriendo más práctica clínica, se da cuenta que las preguntas abiertas generan una mucho mejor relación y generan que la información vaya saliendo sola. Y ahí es mucho más fácil usar ese recurso para no hacer una encuesta al paciente y realmente hacer una entrevista. Y ahí uno se da cuenta que de a poco va dejando las preguntas dirigidas a cosas del final muy puntuales que no te quedaron claras, pero las preguntas abiertas como que es algo que es lo principal para obtener información sin transformarla en una encuesta. Suraj, pásale. Gracias, Mariana. Un problema que tuve yo en tercero al principio con la entrevista médica fue que al iniciar la entrevista con pacientes que eran muy dispersos, la entrevista se me hacía muy larga, con preguntas abiertas al principio. Y en el fondo lo que tenía que hacer era terminar con preguntas dirigidas, porque si no el paciente se me iba por las ramas y me terminaba hablando de toda su vida y yo nunca terminaba de terminar la anamnesis. Entonces, no sé, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo enfrenta usted esos casos de pacientes tan dispersos y cómo limitar la entrevista a más bien terminar la anamnesis en el fondo? Lo que está comentando en este minuto, por ejemplo, Suraj, es eso. ¿Cómo hago yo para saber con quién estoy? Un secreto. Tú saludas al paciente, lo dejas cómodo y lo dejas hablar. En los primeros 2 minutos tú sabes si estás frente a un paciente tímido, si estás frente a un paciente que es tremendamente disperso, tremendamente adecuado, es un paciente de orden psiquiátrico, etc. Oye, los primeros 2 minutos tú estás trabajando demasiado toda tu capacidad mental, toda. No estás tocando nada, no vas a usar esto. Lo único que vas a saber si es que el paciente que tienes al frente te va a dar la historia que tú quieres o no. ¿Por qué viene a consultar hoy día? Bueno, yo vengo a consultar porque hace como 3 días desperté y tengo como una molestia en el ojo derecho. Me queda como que veo borroso. Un dato importantísimo al inicio o durante el comienzo de la entrevista médica es lograr el motivo de consulta o molestia principal. Es a través de este que el profesional debe lograr la mayor cantidad de información de síntomas para pensar en una hipótesis diagnóstica. Posteriormente deberá encaminar correctamente los principios de la anamnesis. A mí como geriatra me sucede mucho, pero no solamente las 4 o 5 molestias que trae el paciente, sino las 3 más que trae la hija. Eso es muy habitual. Y si se le ocurre a ese paciente o a esa familia venir con la cuidadora siempre trae otras 2 preguntas más. ¿Qué es lo que uno hace? Deja el espacio libre para poder identificar cuál es el pez gordo. Hay que saber pescar. Y saber pescar significa cuál es la presión más grande cuando uno está frente a estas personas. El problema principal siempre va a pesar mucho más que el resto. Yo insisto, el concepto es dejar hablar. Por sí solo, todos estos problemas que quedaron en el espacio entre los consultantes y el consultado va a salir a flote y los otros van a decantar solos. Pero el principal problema se queda ahí latente. El problema es cuando uno engancha con lo que uno quiere escuchar. Si obviamente yo soy un experto en la parte cardiológica, por ejemplo, y me están hablando de que el paciente está estítico hace 6 meses y que le duele la rodilla, pero no es mi tema, y
por ahí aparece un tema de orden, un poquito de dolor al pecho, yo como consultado puedo dirigir esto a eso. No es honesto, porque la molestia principal va a salir en forma espontánea y le va a dar el lugar cada uno de los protagonistas de la situación a lo que hay que hacer. En otras palabras, hay que saber entender hacia dónde se mueve el problema de mayor prioridad. Todos son problemas, pero no todos son prioridad. Y para eso hay que escuchar. O sea, yo siempre hago eso y creo que todos lo hacemos. A mí me gustaría escuchar un poquito al doctor, perdón, Fabián, ¿quieres comentar algo más? O sea, estoy completamente de acuerdo con eso, y lo otro, también asegurarle al paciente en ese sentido que todas sus molestias van a ser tratadas, pero primero vamos a comenzar viendo lo principal. O sea, no hay que solamente encaminarse a la molestia principal y bueno, y decirle que a la medida que pasa el tiempo, en realidad vamos a ir viendo los otros problemas. Eso. Doctor Canals, ¿qué hace usted con esa pregunta? Bueno, yo comparto contigo. Lo primero que uno hace es escuchar y identificar la molestia principal. Una vez que uno obtiene la molestia principal, uno tiene que tratar de ver cuál es la prioridad de esa molestia respecto del conjunto. Y uno se aboca al problema relevante, o sea, al problema más que determina la consulta. Ahora, ojo, en la medida que uno va haciendo la historia y el examen físico, probablemente como elemento complementario van saliendo otros problemas y muchas veces o se van identificando otros problemas y esos otros problemas a veces cambian la prioridad. ¿Se entiende ese tema? Por ejemplo, la molestia puede ser un dolor en un determinado sistema y ustedes en el examen clínico pesquisan, por ejemplo, una arritmia o una cosa de cierta importancia que hace cambiar la jerarquía y invierte el proceso en términos de que el paciente viene a consultar por una cosa y lo relevante termina siendo la identificación de un problema adicional. O sea, el resumen de eso es que uno escucha, prioriza el problema y después integra el conjunto a través de la historia y el examen clínico. Y una vez que tiene ese dato, uno prioriza el problema central, uno le establece el orden de jerarquía, una vez que tiene los datos en la mano.